Queridos hermanos, hermanas, nuevamente un privilegio poder estar con ustedes para tratar de estudiar un poquito la palabra de Dios desde distintas perspectivas y con distintas curiosidades. Hablábamos antes de empezar la reunión con Rubén y que a veces, encontrar temas y tener la responsabilidad de venir se hace a veces difícil, ¿no? Porque uno quiere tratar de que sea el Señor el que hable y no nosotros. Por eso buscamos temas y miren qué casualidad, que no es casualidad. Yo no sabía bien cómo eran las fallas ni qué sucedía, ¿no? O sea, soy un novato en esto. Y tenía un tema dando vuelta por mi cabeza. Un tema que en realidad, si alguno vio la presentación en las redes sociales, aparece el tema como desaparecidos. Desaparecidos. Y hay al menos 4 curiosidades de situaciones en que personas o cosas materiales desaparecieron de la tierra y no se las vio más. Pero también, así como hay una parte en lo que vamos a estudiar, hay una parte de desaparición, en algún caso de castigo, en otro caso de honra, también hay frutos de personas que sí estamos o que han estado a través de los tiempos. Rubén empezaba la reunión y decía manada pequeña, ¿no? Y es verdad, hoy no somos un grupo demasiado grande por la cuestión de que ya se han nombrado, no hace falta redundar, pero festividades, vacaciones, porque si no, por una semana aquí en Valencia no duermes, visitas, etcétera, problemas de transporte, problemas de aparcamiento, se colapsa y somos un pequeño grupo. Y una cosa curiosa que me voy a autoespoilear. Me había prometido Mariano, no te autoespoilees antes de tiempo y voy a no ser fiel a mi promesa. Pero siempre Dios ha tenido un remanente fiel para que le pueda adorar a Él. Y desaparecer, según la RAE, según la Real Academia Española, dice que es dejar de estar a la vista o dejar de estar en un lugar. Dejar de estar a la vista o dejar de estar en un lugar. Es fácil cuando uno tiene un bebé de chiquito jugar a está, no está, está, no está, se fue, no está más, acá está. Y es fácil jugar a eso para generar reflejos, para generarle sonrisas al bebé, para jugar. Pero es que en la historia narrada en la Biblia hubo unas cuantas situaciones donde dijeron, no está más, y no estuvo más. Otra de los conceptos que tiene la RAE es dejar de existir, extinguirse, morir, fallecer. Y son sinónimos de ocultación, de disipación, de desvanecimiento, de volatilización. Ayer en la actividad con los chavales, con los chavales y los no tan chavales, estaba por ahí una persona que miro y que es peligrosa porque ha traído grandes kilogramos de pólvora, los demás veíamos de lejos, pero los chavales tenían una mecha encendida, ¿sí? Que empezó siendo así. Claro, se cansaron de tirar petardos, se cansaron de hacer ruido, la gente salía a los balcones a ver, tiraban botellas, cáscaras de banana, etc. No, mentira, eso no. Pero el tema es que empezaron con una mecha así y la mecha se extinguió y se fue acortando y la mecha quedó pequeña, a tal punto que era peligroso sostenerla. Porque hay desapariciones, cosas que se extinguen. Y hay al menos 4 desapariciones en la Biblia que a mí me llaman la atención, siempre me han llamado la atención. La primera fue de un personaje bíblico que cambió su vida cuando fue padre. A los 65 años, el 7º hijo de Adán, Enoc, dio lugar o engendró a Matusalén. Y dice que por 300 años, el total de su vida fue 365 años, a los 65 años comienza a caminar con Dios y fue tal la relación que Enoc tuvo con Dios que dice que caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque se lo llevó Dios. En Hebreos 11 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, y acá viene del griego euriscontes, ¿sí? Euriscontes, no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no vio la muerte primera. Si entre nosotros aquí hoy somos todos creyentes, hijos de Dios, hemos creído en Él y hemos estudiado algo de la Biblia, sabemos que el ser humano tiene dos muertes. La muerte primera, que es la muerte del cuerpo, la muerte carnal, pero está la muerte segunda, que es la más importante y la más feroz, que es la muerte del alma. Porque Dios nos ha regalado la salvación a través del Señor Jesucristo, de quien hoy hacemos memoria, igual que todos los días, pero hoy de manera especial a través de los símbolos. Y tenemos gracias a Él la salvación de nuestra alma. O sea que un creyente puede ver la muerte primera, pero no va a ver la muerte segunda. Sin embargo, Enoc tuvo el privilegio de ni siquiera ver la muerte primera, porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó por haber sido un hombre de fe, un hombre que caminó con Él, un hombre que vaya a saber alguna otra curiosidad que ahora tenemos por ahí para comentar. Así que primer caso donde desapareció, no lo vimos más, Enoc. Segundo caso, estaba por ahí Elías, el profeta. Creo que la primera vez que hablé en Agustín hablé un poco de Elías. Elías estaba ahí caminando con Eliseo y dice que ya terminando el tiempo de Elías y yendo hacia el Jordán vino un gran carro de fuego, ¿sí? Y los separó. Y dice, Segunda Reyes 2:11, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo como en un torbellino. ¿Se acuerdan? Cae el manto de Elías, lo recoge Eliseo y sigue. Ahí tenemos un segundo caso. Fíjense que han sido dos hombres de Dios, ¿sí? Y dos casos únicos, donde no vieron la muerte primera. Y ¿sabe otra cosa, hermano, hermana? También lo buscaron, lo euriscontenearon, pero no lo hallaron. O sea, nadie puede decir que quedó oculto a la vista. No, aquí no es desaparecer de aquí está, aquí no está. No es David Copperfield que esconde no es eso, es que realmente se los llevó Dios. Y fueron desaparecidos dos hombres de Dios. De hecho, una curiosidad con Elías, ¿sabes cuál es? Hasta el día de hoy, en la Pascua judía, se deja una copa vacía en el centro de la mesa y una silla vacía por si apareciera Elías, porque está profetizado en Malaquías que Elías va a aparecer. Algunos estudiosos opinan que Elías, junto con quizás Moisés o quizás Enoc, podrían ser los dos testigos que aparecen en Apocalipsis. No lo sabemos, no es doctrina, son solamente especulaciones. Pero es interesante, el pueblo judío tiene esto, ¿no es cierto? Quizás el Señor se haya llevado a estas dos personas para que no tengan que ver el sufrimiento de la muerte primera, demostrando un acto de gratitud hacia ellos, demostrando un acto de fidelidad hacia ellos y que los demás vean también el poder de Dios. El tema es que desaparecieron. Pero estos son dos casos positivos. Aquí hay un gran premio en estas dos desapariciones, que es no ver la muerte primera y haber estado con Dios toda su vida. Pero también hay desapariciones dolorosas, como este caso. Mire, Sodoma y Gomorra. ¿Usted se acuerda, hermano, hermana? Sodoma y Gomorra eran parte de la pentápolis de 5 ciudades, porque no eran las únicas dos que se habían pervertido tanto, sino que había otras 3 ciudades hijas de Sodoma y Gomorra que eran parte de un gran jardín, un precioso jardín. Eran tierras que fluían,
donde se podía criar ganado, donde eran pero de lo mejor, ¿no es cierto? A tal punto de que para la destrucción de estas tierras, Abraham tiene que intervenir con Dios. Y Abraham le dice, pero Dios, vas a destruir estas tierras habiendo justos. ¿Se acuerdan de esto? Y Dios le dice, a ver, muéstrame algunos justos. Bueno, mira, no, tantos no, pero otros, no, mira, no había justos. Es que no había justos, solamente uno. Y Abraham logra convencer, sacar a Lot y su familia, aunque su esposa se queda en la mitad de camino. Y era tanto lo que pasó. Dice, mire, Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, es decir, las ciudades más pequeñas. Pero no solamente había perversión a nivel moral increíble, sino que mire esto, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No se preocupaba por nadie más que por ella, Sodoma y Gomorra. Y dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, no me quedó otra que quitarla. Y dice la palabra, y miren que estos son hechos que incluso están confirmados por 3 ramas científicas, de que hubo un gran aumento de temperatura elevadísimo en los aires, en los cielos, con impactos y en la tierra, y que generaron minerales. Y sabe, curiosamente, hermano, hermana, dónde es la zona de Sodoma y Gomorra? Es el mar muerto, el mar donde uno flota por la cantidad de minerales, donde no hay explicación de por qué están esos minerales ahí. ¿Por qué existe un mar muerto que no tiene prácticamente comunicación, recibe un lechito de agua nada más y es lo último que queda del río Jordán y que desemboca ahí? Y ahí tenemos, Dios no está, entre paréntesis, Dios no está en contra de la ciencia. Dios es ciencia, pero bueno, hay que saberlo leer. El tema es que ahí estaba Abraham tratando de convencer a Dios. Y Dios, yo me lo imagino, viéndolo a Abraham, y le dice, pero ¿no ves que no hay justos acá? ¿No ves que me he visto forzado? Dice en Ezequiel 16, dice que está comparando la infidelidad de Israel y le dice, oh Israel, perdonaría más los pecados de Sodoma y Gomorra que los tuyos. Entonces, ¿por qué no perdonó a Sodoma y Gomorra, pero perdona a Israel? ¿Saben por qué? Porque Israel tiene un corazón, a pesar de todo, como parte de su pueblo, tiene un corazón donde se arrepiente y pide perdón. Y Dios muestra segundas oportunidades. Y Dios siempre tiene segundas oportunidades, hermanos. Dios nos está dando constantemente segundas oportunidades, pero es que nosotros somos tan tercos que a veces forzamos a Dios a que Él tenga que obrar de maneras que quizás no tenía pensado obrar. Entonces hemos visto 2 casos positivos, ¿sí? Repasamos, Enoc y Elías, llevados por Dios, traspuestos por Dios sin ver muerte primera, 2 hombres de Dios. El tercer caso, Sodoma y Gomorra, pulgar para abajo, lamentablemente pulgar para abajo. Pero hay una cuarta, y hay otros quizás ejemplos, un cuarto ejemplo de desaparición que yo pude ver y que siempre me llamó muchísimo la atención. ¿Y son quiénes? A ver si alguno se acuerda. Estaban por ahí y nombran a sacerdotes y empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Moisés, un profeta, pero también un líder puesto por Dios directamente, y Aarón, sumo sacerdote en ese momento, el que entraba en el lugar santísimo, en la tercera sección del tabernáculo, todo escondido, todo pulcro, no podía verse el pecado, y estaban acá los de Coré, que armaron murmuración contra el liderazgo que había puesto Dios, y armaron camarilla los de Coré. Estaba Coré ahí un poco enojado porque se habían salteado al primogénito y que eligieron a la tribu de Leví,
Y se sumaba también el celo y el descontento de los rubenitas. Y es así que en Judas, capítulo 1, versículo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Prefirieron seguir la muerte, la pelea, prefirieron estar contra su hermano. ¿Por qué? Por celos. Entonces ahí tenemos un descontento. Envidia, celos, empiezan a hablar mal de los hermanos de los que estaban, los líderes que estaban ahí. Y trata Jehová en estas segundas oportunidades, Jehová Dios baja y se fija a ver si en todo caso habían dejado esa cuestión que tenían, pero no la habían dejado. Trata de hablar con ellos, pero ellos no solamente continuaron de esta manera, sino que endurecieron su corazón, igual que Sodoma y Gomorra. Endurecieron peor su corazón. Y dice en Números 16 que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y con ellos todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. No estuvieron más. Ahí sí fue, se fe, no está, pero lo vieron. Y hermano, hermana, esto no dejan de ser milagros, tristes, pero milagros. Y hay una nube de testigos. Ahora, con semejante lección acerca de la murmuración y de no armar camarillas y de no armar malestar entre el pueblo, nos ponemos a pensar cuántas iglesias hoy en nuestros tiempos se ven lastimadas por divisiones, por querer tener la primacía, porque si a Coré no se le hubiese ocurrido tener la primacía ni llamar a los príncipes de otras tribus, no hubiese habido este problema, pero sí lo hubo. Y contra la rebelión, Dios está ahí y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coré y los suyos desaparecen. Uno diría, se terminó la rebelión. ¿Pero qué pasó? El resto del pueblo, ahora viene el resto del pueblo y le dice, Moisés, Aarón, miren lo que hicieron ustedes. No, es que yo no lo hice, fue Dios. Tal es así que Moisés lo manda a Aarón y le dice, andate rápido y quédate en el medio entre vivos y muertos, porque había empezado la destrucción con los otros rebeldes. Y hay algo que a Dios evidentemente no le agrada de nosotros, y es la rebeldía que a veces tenemos, la dureza del corazón que nosotros tenemos. Y en esta mañana esto tiene que ser un mensaje también de invitación a que si hay alguien que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no se ha acercado a sus pies de manera espiritual y de manera racional incluso para hablar con Él y decirle, Señor, perdóname, comprendo que mis pecados te llevaron a la cruz y que tu cruz y tu sangre son las que han lavado mi pecado, que lo pueda hacer hoy. Y Dios va mostrando también misericordia. ¿Saben una cosa? En los tiempos antiguos, y vamos a ver después por qué también en parte somos benditos nosotros, y por profecías que también se vienen cumpliendo desde el Antiguo Testamento, aparte también, claro, es que la sangre de Cristo es la que limpia todo pecado. Él es el Mesías prometido, Él es el profeta que ha venido y que el pueblo judío sigue esperando. Pero Él ya cumplió ahí lo que tenía que cumplir. Y miren, los hijos de Coré, en el Antiguo Testamento vieron que muchas cosas se heredaban, especialmente las bendiciones. Y Dios dice que voy a bendecir a los hijos de tus hijos y tal. Y no, es como que algunas bendiciones se heredaban, pero ¿sabe qué? Las maldiciones no, Dios no se la agarra con el inocente. Y los hijos de Coré no murieron con Coré. En Coré murieron los sediciosos. Sin embargo, los hijos de Coré, tiempo después, son los que le cantan salmos a su Dios y que posiblemente no hayan estado nada de acuerdo con su papi Coré que armó las malas, ¿no?
Queridos hermanos, vivir en contra de Dios no es buena idea. Armar murmuración no es buena idea. Pero aprovechar las segundas oportunidades que Dios nos da sí es buena idea. Les cuento sin nombre ni apellido una historia real que nos sucedió en la iglesia donde estábamos antes. Había un matrimonio recién casado, chicos muy buenos, también muy rígidos, ¿no? Y un día nos cuentan que ellos estaban orando porque, como para que la iglesia se limpie, ¿no? Como para que la iglesia se limpie. Una oración que yo los miré y digo, bueno, ¿no sería mejor para que la iglesia crezca? Sí, pero también hay cosas que, bueno, claro, cosas que cambiar hay en todo lugar, en toda casa hay cosas que cambiar, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermano? Sin querer, y yo no digo nada, pero me llama la atención, usted después piénselo o no lo piense, no sé. Pasaron algunos meses y despacito dejaron de venir ellos y no vinieron más. Piensa tú lo que quieras, ¿no? Pero por lo menos me llama la atención. ¿Sabés qué pasa? Nosotros vemos a veces, vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor y pensamos que es para el otro. Esto le va a suceder al otro, esto no es para mí. Es que no, es que el mensaje, la palabra es viva y eficaz y es para mí, y primero para mí. Hemos visto 4 situaciones de desaparición, pero ahora quiero no terminar con este tono, porque yo empiezo así un poco siempre de bajón, ¿no es cierto? Empiezo un poco negativo, me gusta terminar arriba, pum para arriba, ¿no? Desaparecidos versus florecidos. La historia va mostrando estas cosas, ¿no? Pero también muestra que siempre hubo un puñadito, quizás no muchos, pero que Dios siempre tuvo un remanente fiel. Y el remanente fiel, aunque no muchos, y que tiene que luchar, y que gracias a Dios ese remanente pareciera que se dispersa, ¿no? Y que como que se va ampliando, pero claro, uno se compara con toda la población. Yo no sé, en España se dice que hay un muy bajo porcentaje de cristianismo realmente activo. Claro, ¿y dónde está el resto? Entonces, uno cuando se compara en esos números estadísticos, uno dice, uy, somos muy pocos. Vamos a ver un poco el remanente fiel. Noé y su familia, solamente 8 personas, tuvieron el desafío de restaurar la vida en la tierra, porque Dios no pudo más, viendo que su creación se había perdido. Y mire que Dios hace, como dice en Efesios 3:20, dice que hace de lo poco hace mucho. No tengamos miedo en ser pocos, no tengas miedo a los más jóvenes en estar en el instituto, en estar en la escuela, en el colegio, y ser pocos que dicen, no, yo esto no, gracias. Porque estás mostrando que tenés tus principios y que tenés un carácter cristiano y que aprendiste las lecciones, que querés vivir cerca del Señor y desde pequeño Dios te puede utilizar para ser ese remanente fiel chiquitito en el curso donde estás. Noé y su familia, José. José estuvo a cargo de Egipto por mucho tiempo y él salvó al remanente de lo que venía después de no morir de hambruna y de pestilencia. Y ahí lo tenemos, ¿no? Las preciosas historias del Génesis, un libro largo, a veces pesado, por las, por las numerosas líneas del linaje. Después tenemos este otro caso increíble cuando Elías es profeta y se ve solito. ¿Se acuerdan que Elías quería conservar, tenía un celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios? Y se ve solo y Jehová aparece y le dice, Elías, no te preocupes porque va a haber 7.000 cuyas rodillas no se inclinaron ante el dios Baal, no se desviaron contra dioses paganos y que van a estar con vos. No tengas miedo. Y vemos otro remanente fiel. Siempre fíjese que fue un remanente fiel con propósito. Yo me anoté, Noé para restaurar la vida eterna, José para preservar evitando la hambruna, los 7.000 para preservar el remanente y la adoración al Dios vivo y verdadero,
nos decía Rubén, ¿no es cierto? Cuando expresamos nuestro amor a Dios, lo que hacemos es adorar. No es el mismo amor que nos podemos tener entre nosotros. Y qué precioso que un remanente fiel podamos estar hoy en la iglesia. Los que no pudieron venir quizás están sufriendo en casa porque querían estar, tuvieron cosas, pero Dios ve en la iglesia de Agustina de Aragón 53 un remanente fiel. Y ve en el curso un remanente fiel. Y ve en mi trabajo un remanente fiel. Y ve en el metro un remanente fiel. Es precioso venir en el metro. Y no somos muchos con Biblia, ¿no? Pero cuando vienes en el metro un domingo y los ves y están con Biblias. Otro caso de remanente fiel fue cuando Dios destruye a 185.000 soldados en aquella batalla de Senaquerib de Asiria, cuando se enfrenta a Ezequías. Pero hay un versículo muy lindo en 2 Reyes 19:30. Segunda de Reyes 19:30 dice: y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Jehová, de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, tierras abajo, raíces abajo, fruto arriba. Y siempre que pareciera que algo desaparece a nivel de hermanos, o parece que el Señor no está actuando, lo que tenemos son raíces abajo. Y la raíz está abajo y hay que esperar que el fruto salga arriba para poder ver qué es lo que estamos teniendo. Dios a veces se tiene que aguantar que digan, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento, un Dios malo? Mire, yo no lo veo malo. Dios siempre que actuó, primero dio una advertencia, siempre advirtió. Segundo, siempre dio oportunidades y luego no le quedó otra que juzgar, pero luego restauró. Advertencia, oportunidad, juicio y restauración. A veces nosotros tenemos que ser en este proceso de purificación, tenemos que ser restaurados, porque hay cosas que en nuestras vidas no están bien. Y no sé vos, hermano, pero yo no quiero desaparecer como Sodoma, Gomorra o como Coré. A lo sumo me encantaría desaparecer como Enoc o como Elías. Pero mientras tenga que estar acá, quiero ser un remanente fiel. Un remanente fiel que realmente sea fiel. Y antes hablábamos un poquito de que algunas bendiciones, ¿no?, se pasan de generación en generación. Y el apóstol Pablo habla en Gálatas 3 de la bendición que nos deja Abraham, otro gran hombre de fe, cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y en el capítulo 3 también, pero unos versículos más adelante, en el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿en cuanto a qué? En cuanto a ser hombres de fe, creyentes con convicción, que caminan con Dios, y dice, y herederos según la promesa. Y a mí me encanta ver las promesas de Dios, porque se renuevan todos los días. Se renuevan todos los días. Ahora dijimos que en la tierra vemos como muy escaso este remanente fiel. Es como que somos poquitos, ¿no? Nos vemos y decimos, qué poquitos somos los creyentes. Mirá cómo se pierde el mundo. Sí, porque nosotros tenemos la tarea de ir a tratar de predicar a los que podamos, a cuantos más podamos. Pero, ¿sabes qué? Si venimos siguiendo la línea del Antiguo Testamento y de la bendición que viene de generación en generación, en Abraham benditas las naciones, y ser hombres de fe, y ser hombres que caminan con Dios, y llega nuestro Señor Jesucristo y muere, y en una cruz con su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace salvos. Y ahora nosotros podemos continuar nuestra vida cristiana. Rubén decía que acá hay
ahora una parte de la iglesia, pero que ha habido otras en todos los tiempos, ha habido, antes que nosotros, ha habido iglesia. Y una cosa hay segura, que si vemos nosotros en proyección futura al remanente fiel, Apocalipsis 7:9, describe ahí Juan esta revelación que está teniendo de cómo va a ser ese remanente. Y dice que una gran multitud, la cual nadie podía contar, y dice de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Era innumerable y será innumerable en los cielos ese remanente fiel. No tengamos miedo, manada pequeña. Pero claro, están las promesas que también vivimos nosotros en esta tierra. Y esas promesas no nos las puede quitar nadie como remanente fiel. Aunque suframos en la tierra, cantábamos: la razón de vivir es adorarte a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. Si nuestra razón de vivir es adorarle a Él, aguantamos lo que venga, incluso en las pruebas. Incluso en las pruebas. Amor ilimitado de parte de nuestro Dios, amor ilimitado. Gracia activa porque aún funciona la gracia de Dios. Perdón eficiente porque perdona todo pecado. Salvación vigente porque sigue perdonando hasta que el Señor vuelva. Su sangre es eficiente. Y la esperanza viva de que Cristo volverá. Y ahí podemos vivir. Como dice el cómico español, en esas aguas nos movemos, ¿no? Dios no descansa por su remanente fiel. Y hay algo que también me llamó la atención porque nunca lo había visto así. Y es que Dios tardó unos 6 días, ¿no? La creación de Dios le tomó 6 días y luego descansó. Y claro, uno cuando trabaja y termina la obra, ¿sí? Más cuando el fin de la obra es consumatorio, que es traer belleza, suponte un artista pinta una obra y pone todo lo que tiene de su arte. Y le toma tiempo y esfuerzo. Y quizás rompe un lienzo y rompe otro, borra el lienzo, lo vuelve a usar, como sea el método artístico. Pero el tema es que luego termina la obra y se puede quedar días mirando la obra porque le fascina. Y eso hizo Dios, miró su obra perfecta y le fascinó. Y dice que descansó. Y el séptimo día, eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre pecó. Hasta que nosotros caímos nuevamente en pecado. Y Él tuvo que volver a trabajar. Y el Señor dice: mientras mi Padre trabaje, yo trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mi Padre no me mande a buscar a los míos, a mi iglesia, yo sigo teniendo todo el poder y teniendo toda la capacidad para salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, sí, es verdad, es verdad. Algunos desaparecieron, no están más, pero también recordemos que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, para sorprendernos a nosotros, su remanente fiel. Así que confiemos en el Señor, manada pequeña, y sigamos adelante con nuestra vida, aunque parezcamos poquitos, pero buenos en el Señor. Y un día seremos innumerables, el remanente fiel en los cielos, innumerables. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias.